Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Porque nos da de alguna manera las líneas de lo que tenemos que entender de las finanzas, no de la macroeconomía, que también es especialista, pero lo que nos interesa a nosotros es contarnos, bueno, qué hacemos nosotros. Y bueno, Tino, bienvenido, ¿cómo estás? Un gran placer estar aquí con ustedes. Y voy a confesar nuestra primera conversación. Y le decía, aquí estamos, trabajando más y ganando menos. Y Tino dice, bueno, esa es la tendencia. Y hacia allí vamos, ¿no? Exacto, y ahí seguimos. Porque lo que pasó durante esta crisis, ha dejado unas cicatrices muy profundas. ¿Y qué pasa? Pues ha bajado el estándar de vida. Y hemos montado una serie de factores estructurales en la economía en la cual sigue bajando el estándar de vida. Claro. Especialmente para 80-90% de la población, que son las personas de ingresos modestos o moderados. Claro. Las familias. Trabajadores. Esa gente está en nosotros, que yo soy parte de eso. Claro. Estamos sufriendo porque las dos cosas que hacen la vida más agradable para uno, que es tener una vivienda propia y tener un carrito, pues se ha acarecido muchísimo. Y entonces esos precios no van a bajar mucho. Sin embargo, los sueldos han bajado. Me dabas un dato recién. Estamos en el nivel de ingresos a nivel de salarios de 1918. Sí, el salario medio, si tú lo ajustas por la inflación, hemos regresado al 2018. A 2018. Exacto, Ok. 2018, claro. Que fue el año del... Hemos echado para atrás 5 años. Pero sin embargo, los precios están a hoy en día. Entonces, figúrate, eso es lo que está sintiendo el pueblo, porque dicen ellos, mira, dijeron que crearon 350,000 trabajos, ¿no? Sí. Pero cuando tú te comienzas a fijar en la cosa, hay dos encuestas. Una es la de la labor, que es la cifra que se utiliza mucho. Y sí, efectivamente, están subiendo esos trabajos, pero esa encuesta consiste de dos cosas. Una es la encuesta directa que se la hacen las compañías grandes, pero las compañías más chicas, eso es una estimación. No es una encuesta directa, sino se estima. Claro. Y el estimado es el que dice que subieron el número de empleos. Pero si la encuesta a las mayores industrias está decreciendo la cantidad de empleo. Además de esa gente que están trayendo. Bueno, todos los días veo que están votando gente y de empresas de tecnología, que es lo que menos se espera. Exacto, esas son las que están decreciendo, esas son las que están pasando, ¿no? Pero no está, lo que no se está viendo, porque es una encuesta que se asume eso, es una proyección, no es exactamente eso, no es una encuesta directa, sino es una proyección de eso. Esa proyección demuestra que están incrementando. Y esa encuesta está a lo contrario de lo que es la encuesta verídica que se hace a los consumidores, que es el nivel de desempleo. ¿Sabes? Bueno, eso es directamente a los hogares. Claro. Y esa encuesta dice que bajaron 400,000 trabajos. Entonces, una dice que está subiendo y la otra dice que está bajando. Claro. Y hay esa... Bueno, siempre yo desconfío de los números oficiales porque siempre es como el maquillaje. Uno se maquilla lo mejor posible para que no se note la arruga que tiene abajo, ¿no? Sí. Y aquí no hay mucha magia. Si bien la inflación se dice que fue 3-4%, lo cierto es que yo cuando voy a Costco pago 20-30% más. Sí. Y la gente que paga renta le aumentó 30% más. Sí. Entonces, ¿cuál es la inflación? La inflación es cuando tú lo sumas, es decir, el promedio. Sí, entiendo. Te voy a decir, ese es un promedio. Tengo un pie en un cubo de agua con hielo y tengo el otro pie en un cubo de carbón rojo vivo, ¿no? El promedio me siento relativamente bien. Claro. ¿Entiendes? El promedio es que si tú tienes $1 millón y yo tengo nada, exacto. El promedio es que yo tengo 500,000. Exacto. Pero tú estás muy mal. Exacto, yo estoy muy bien. Entonces, ese es el problema. Ajá. Entonces, cuando tú ves esa tasa, el pueblo, lo que ellos consumen ha subido mucho. La comida,
las cosas del consumo. Los básicos. Eso, lo básico ha subido mucho. Las otras cosas no han subido tanto. Entonces el promedio es 3.6, pero en sí la comida todo se ha encarecido mucho. Y eso afecta mucho al pueblo que trabaja, porque el pueblo que tiene más dinero, el 10%, el 1%, ellos tienen suficientes ingresos en que eso es una cosa relativamente chico en todos sus ingresos. Pero para el pueblo que trabaja, eso es gran parte de sus ingresos. Mira, hay una sensación de que, bueno, esto ya va a pasar, las cosas se van a arreglar. Sí. Y escuchándote en algunas entrevistas, tú dices esto no va a pasar. Nos vamos a tener que acostumbrar. Sí. ¿No? Vamos a tener que acostumbrarnos. Y la razón es muy sencilla. Estamos consumiendo la semilla del maíz. En vez de, esta economía está basada en el consumo. Dos tercios de la economía consiste del consumo. ¿Y qué pasa? En vez de estar ahorrando, hemos estado consumiendo. Dijeron, bueno, las ventas de diciembre fueron una maravilla, las navidades, todo eso. Sí, yo sé, pero los ingresos subieron solamente 0.1%. Y los gastos subieron 0.5%. Quiere decir que el 80% de lo que tú gastaste lo pediste prestado de una tarjeta de crédito, la cual en promedio está al 21%, y todo eso no cuenta todavía con esas ofertas que hicieron recientemente, era compra ahora y paga después. Y que no tenemos un buen estimado de eso, pero el promedio, si tú no pagas eso a tiempo, la tasa de interés es un 25% más todos los otros gastos que vas a tener de fianza que te cobran. Entonces, el pueblo se ha endeudado para mantenerse en el consumo que tienen ellos. En vez de endeudarte para invertir en algo que te produce ingresos en el futuro, claro, estás endeudándote para el consumo, lo cual quiere decir que te estás comiendo la semilla del maíz. No tienes con qué sembrar en la próxima. Eso también lo hace el gobierno. Exacto. Entonces, no solamente lo hacemos nosotros como consumidores, sino el gobierno. Y lo ha hecho el gobierno. Cuando mezcla política y economía, entonces. De acuerdo. Y entonces tenemos una serie de personas en el poder, en el gobierno, que piensan que puede seguir endeudándose indefinitivamente, ¿no? Pero eso no puede ser. Porque llega un momento en que el mundo en que compra tu deuda, los bonos de la tesorería van a empezar a decir, no sé si el gobierno de Estados Unidos nos va a repagar. Eso no está pasando ahora inmediatamente. Claro. Pero llega ese momento y estamos moviéndonos en esa dirección sin freno ninguno. Si hubiera cambio de gobierno para el próximo año, como aparentemente va a haber, ¿el próximo gobierno tendría con algunas medidas capacidad de recuperar la economía o estamos mal? Estamos mal. Okay. Lo siento mucho, estamos mal. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de salir de la deuda lo más posible. Personal, exacto. Eliminar deuda, y ahorrar lo más posible, lo que es dificilísimo debido a todos los gastos que tenemos. Y lo que viene es vamos a tener que apretarnos el cinturón muy, muy, muy duro. Es decir, y apretarse tan duro es disminuir la calidad de vida que tienes. A llegar a un momento en que sea tan difícil la cosa que espero que cuando haga esa caída dura, pues que haya personas en poder y que tomen decisiones más positivas. Pero esto es algo que va a tomar varios años. 10 años. Para 15 recuperarse. años. Sí. Okay. En el caso de que se haga lo que tiene que hacer. Que se haga lo que se tenga que hacer. Lo que lo dudo mucho porque el pueblo se ha acostumbrado a que el gobierno le dé dinero sin hacer nada. Entonces, y salir de eso es difícil, lo sabemos en Latinoamérica. Es imposible porque el pueblo se acostumbra. Y la gente que están pidiendo que tú lo elijas, te siguen prometiendo que van a seguir gastando. Entonces están en un ciclo vicioso, negativo. Mira, Tino, tú has podido ver varias juventudes, digamos, ¿no? Sí. Tú estás desde los 70 activo en el negocio, entonces. Exacto. 71. Del 71, bueno. Cabe esta pregunta. Generalmente la juventud está relacionada con capacidad laboral, con trabajo, nuevos proyectos. Sí. Y no sé si esto es una percepción personal, pero me parece que esta nueva generación, los que tienen menos de 25, 29 años, están más enfocados en gastar o en comprar que en producir. De acuerdo. Más allá de los problemas que tenemos mundiales y los gobiernos mal administradores, este es un problema muy grave. Enorme.
Y no solamente un problema eso, si cultural. el pueblo puede llegar a un momento en que dicen, ¿por qué trabajo tan duro si yo no veo recompensa? Ajá. Y entonces empiezas a desinflar lo que es el espíritu del porvenir, del espíritu que dice, bueno, por lo menos tengo un chance en el futuro. Pero esta juventud también, aunque yo sé que en esta juventud van a haber muchos trabajadores, pero hay una gran parte de ellos. Yo sé que hay 7 millones de personas, adultos de la edad de 25 a 54 años, que no tienen ninguna intención de trabajar, ni tienen ningún deseo de trabajar. Aquí en Estados Unidos. Sí. 7 millones es significante, es un 5% Claro. de ese grupo. Es decir, el 95% están trabajando, pero un 5% dice, ¿para qué hacerlo? ¿No? Claro. Eso es muy negativo, y porque se han criado bajo un sistema en que básicamente le están entregando las cosas y uno se acostumbra. Tú ves a las personas que vienen de los países en que el comunismo sigue viviendo, cuando llegan aquí lo que quieren buscar a ver de qué le va del gobierno. Uh-huh. Las personas que vinieron de otros países en los años 60, los años 50, a este país vinieron para trabajar, no para ver cómo iban a consumir y qué iban a traer del gobierno. Uh-huh. Pero esas personas que se crían bajo ese tipo de sistema, que es lo que estamos inculcando en la juventud últimamente, los últimos 15 años, 20 años, pues estamos creando ese sentido en que que tienen el derecho de estar mantenidos por el gobierno, uh-huh. Lo cual eso no produce nada productivo. Al contrario, lo que produce es dependencia y sigue disminuyendo la calidad de vida. Lo que el estándar de la vida va a seguir decreciendo. Si no hay una crisis muy seria en que la gente tiene que llegarse a contar, y es decir, se aprieta el cinturón y empieza a demandar a la gente que eligen que cambien la forma en que ellos se conducen el gobierno. Dentro de esta experiencia tuya, lo más cercano ha sido entender las viviendas, entender el proceso de las viviendas, de cómo tener este sueño que es el más importante del americano hasta hoy, ¿no? Esa es la base mía. Cada día más lejano también. Mucho más lejano. Y especialmente quienes viven aquí en Miami. Sí, por 2 razones. Número uno, cuando salió Obama y ese grupo, pues pasaron una serie de reglamentos que obstruyeron la construcción. Lo obstruyeron en esta forma, doblaron la cantidad de capital que era necesario para conseguirse un préstamo para fabricar. Y segundo, duplicaron la cantidad de liquidez, de efectivo que era necesario para esos proyectos. Uh-huh. Lo cual eliminó prácticamente 2/3 de todos los fabricantes de casas, que eran fabricantes chicos, que fabricaban de 1 a 12 unidades anuales. Se comieron el maíz. Se desaparecieron. Uh-huh. Desaparecieron porque no podían conseguir dinero para un préstamo para fabricar. Sin embargo, los fabricantes grandes, como ¿cómo se llama? D.R. Horton, ese tipo de compañías que desarrollan proyectos enormes de 100 casas, 50 casas, ellos tienen formas de conseguir 20, 30, 50, 100 millones de dólares, lo cual una persona que fabrica 1 o 2 casitas no puede hacerlo, ni sabe qué hacer con esa cantidad de dinero. Uh-huh. Así que por eso no. Pero desaparecimos eso. Esas eran la gente que hacían las casitas dentro del barrio. Esa es la mayoría de las casitas que se fabricaban. Sin embargo, los otros, lo que producen los proyectos, pues eso siguen. Y las casas nuevas son las que se están vendiendo, son las que hay para vender, porque las casas que existen, toda esa gente refinanció de un 6%, un 7% que tenían en su hipoteca, la refinanciaron al 2, 3, 3,5%, y ahora están en una cárcel de tasa baja. Uh-huh. Es decir, esa gente que tiene su casita que compraron, que se quede. No quieren soltar esa casa porque están pagando un 2,5%, 3%, y no quieren soltarla, lo cual afecta cuántos productos hay en la calle, porque de todo producto que se vendía anteriormente, antes del 2008, el 85% era de vivienda que ya existía y un 15% venía de los fabricantes nuevos. Uh-huh. Tanto los proyectos grandes como los chiquiticos, que se hacían de 1 a 12 casitas. Uh-huh. Se desaparecieron 2/3 de eso, ¿te acuerdas? Se quedaron nada más que los grandes, y el 85% ese que estaba dispuesto a vender su casita, pues muchos de ellos no, porque tienen la tasa de interés hoy al 2,5%, al 3%. Entonces, tenemos ese efecto pasando, ¿no? Añádele a eso
Toda la gente que están viniendo de Nueva York, de California, de Illinois, todo eso. Con plata en el bolsillo. Con plata, con efectivo, porque se están retirando y vienen a un clima mejor. No hay impuestos estatales aquí. El estándar de vida es un poquito mejor acá. Les gusta vivir aquí. Entonces, esa gente está llegando aquí, están desplayando a la gente que vive aquí con ingresos moderados o modestos y vienen a comprar esas casitas. Entonces, aquí en Miami específicamente, es muy difícil que bajen los precios de las casas. Muy difícil. Los alquileres se mantienen altos porque hay mucha gente llegando, hay poca vivienda. ¿Qué pasa? Compra y oferta. Hay poca vivienda, más gente alquilando, más gente comprando, el precio sigue alto de alquiler tanto como la casa. Y hay un fenómeno que lo podemos ver por estos días en Hialeah. Sí. Hialeah era una ciudad de casitas, y hoy están estos tremendos edificios. De obreros. De obreros. Tremendos edificios que los obreros no van a poder pagar porque son carísimos. No. Y la mayoría son de un solo dueño, sí, con edificios de renta. Esto también está cambiando las leyes del mercado. De acuerdo. Porque, o sea, o pagas eso o te quedas afuera. Bueno, tenemos aquí estamos entre el pantano y el Atlántico. Sí. Entonces, tenemos que ir para arriba. Entonces, se acabó la tierrecita. ¿Qué vas a hacer? Tienes que ir hacia arriba. Igualito lo que pasó en la isla de Manhattan, en Nueva York. En la Quinta Avenida habían tremendas residencias principales. Casas. Hoy en día tú vas allá y solamente hay edificios. 10, no, 15, y los nuevos edificios estamos hablando de 100 pisos. Y todo. Exacto, es una cosa enorme. Entonces eso no está pasando aquí. Pero llega un momento... Hacia eso vamos entonces. Sí, pero a la misma vez estamos llegando a una crisis en que la gente no tiene con qué pagar. Entonces lo que vamos a ver es que vas a ver los precios van a comenzar a bajar. Okay. Porque la gente no puede comprar. Y la única forma en que hay incentivos para que la gente compre, entonces los productores, los que producen, van a tener que bajar los precios. ¿Y si siguen llegando compradores de afuera? Pues es el no equilibrio. Vamos a tener que ir. Hay que ver dónde está el equilibrio. ¿No? Tienes que hacer el conteo de cuánta gente, cuánto dinero tienen ellos, en comparación de cuánta gente existe aquí. ¿Puede el gobierno local tener algún tipo de legislación para evitar que eso pase? ¿De protección al local o algo así? No lo que han hecho es tratar de producir fondos para que cuando se crea una vivienda, específicamente viviendas que sean asequibles, ¿no? Es una vivienda que tú puedas comprar que te cueste $350,000 o menos. Que hoy en día eso es asequible. Anteriormente era $200,000. Claro. Ha subido muchísimo. Pero eso es dentro de que tú puedas alcanzar a algo, ¿no? Porque hasta ese número, ese precio, es muy difícil encontrar algo aquí. Hoy en día es un apartamentico, no es una casa. Una casa hoy en día está a $450,000, $500,000. Está fuera de la Homestead. Y está en casa, lejos de Miami. Está lejísimo. Sí. Entonces tienes que manejar mucho para llegar aquí al centro. Sí. Todo eso se comienza a equilibrar cuando hay una crisis, ¿no? Te veo con papeles. ¿Qué nos traías? No, los papeles que tengo eran mis notas específicas para no olvidarme de las cosas. Y entonces uno de los puntos era crítico, eran los últimos 12 trimestres. La expansión ha habido, pero se ha disminuido las cifras, se ha disminuido los ingresos. En sí hemos retrocedido del 23 al 18 en ingresos, pero los precios siguen altos. Y la otra cosa es que el ahorro neto nacional es negativo. Quiere decir, lo que dije anteriormente, que estamos consumiendo el grano de maíz que íbamos a utilizar para sembrar, no lo estamos consumiendo, lo cual sí te satisface el hambre que tienes hoy en día, pero no estás sembrando para el futuro, entonces vas a pasar peor hambre. Hay otra variable de estos años que es lo mal que lo están pasando los retirados. Sí. Nunca ha habido un buen pasar para los retirados en general, porque los retiros no son muy generosos, sí, pero especialmente en los últimos años y especialmente aquí en el sur de la Florida. Peor todavía. ¿Qué pasará? Digo, seguimos en esto. ¿Habrá más ayuda? O sea, no, más, lo dudo que haya más ayuda. Porque lo hacen, hablan mucho, pero ese grupo sigue creciendo, número uno. No hay cama para tanta gente. Porque es decir, como te dije, el ahorro nacional neto es negativo. No estamos añadiendo el capital, estamos gastando más. Explica eso, sí, en cómo impacta en nuestras vidas. Sí. El hecho de que el país esté trabajando a deuda. Exacto. En sí te estás consumiendo. En vez de estar
gastando dinero e invirtiendo en cosas productivas, los gastos están yendo para el consumo. Entonces, lo que se hacía anteriormente, el ahorro neto era positivo. Quiere decir que estabas invirtiendo en cosas productivas que iban a producir trabajos, cosas que producen ingresos en el futuro. Que multiplica. Se multiplica eso. Ese tipo de inversión es como, por ejemplo, tú vas a sacar una deuda. Ok, vas a gastarte el 25% en intereses. Pero te compraste un abrigo. En vez de comprarte una inversión, algo que te va a rendir más dinero en el futuro. Claro. Los dos no son comparables. En este te lo consumiste y estás pagando por eso. Y en el otro estás invirtiendo para que te rinda en el futuro. ¿Y el Estado como Estado, qué significa que está gastando en qué? ¿En la guerra? ¿En qué gastos hace el Estado que son, no sé si superfluos, pero no contribuyen con el crecimiento? Ahí es donde tú ves que cuando hablan del déficit, ¿okay? Quiere decir que lo que estás recibiendo en impuestos es menos de lo que estás gastando al nivel nacional. ¿Y esa deuda a quién se la debemos? Esa deuda y va a seguir incrementándose. Ya en este momento la deuda, el interés que estamos pagando por la deuda nacional, que son 34,000 billones de dólares, que sobrepasa, es decir, y el ingreso, el Producto Bruto Nacional es 28,000 billones, ya el Producto Bruto es menos de la deuda, ¿ok? Lo cual en Japón está dos veces y medio. Nosotros no estamos al mismo nivel que Japón, pero la gente tiene más confianza en los japoneses que a nosotros, para que sepan. En serio. Interesante. En serio, ¿okay? Entonces, tú estás gastando no solamente en intereses lo que estás pagando en la deuda, pero también lo que es en la defensa nacional, lo que son los servicios sociales, como el retiro y todo eso. Todo eso en Medicare, la medicina, todo eso está subiendo en costos, porque hay más personas y los costos de eso está subiendo en sí también. Entonces, todo eso está subiendo, pero los ingresos no están manteniéndose a la par. Tino, una pregunta que es un poco más global. Si esto le pasa a Japón, le pasa a toda Latinoamérica y nos pasa a nosotros, es decir, estamos produciendo a deuda. Sí. ¿En qué momento esto se va a torcer? Porque estamos, en vez de ir recuperando, estamos yendo hacia abajo. O sea, ¿cuál es el fondo más fondo? Europa está en recesión, Japón está en recesión, Inglaterra está el Reino Unido está en recesión, toda esa gente está en recesión. China, te digo que está en recesión, aunque ellos dicen que no, pero ¿quién va a tener confianza en China? Porque los chinos son unos mentirosos del carajo. ¿Okay? Son tremendos mentirosos. Sí. Entonces, están en mala situación. Entonces, dentro de todo, en el baile, nosotros somos las niñas menos feas. Claro, entiendo. Del baile. Pero estamos todos feos. ¿Cómo salimos de esto? Porque la tendencia en los últimos años es que no hay... Una crisis. Una fuerte crisis. Okay. Pero bien que reordene seria. La economía. ¿Lo que está viviendo Argentina ahora? Sí, pero una crisis bien seria al nivel mundial. Okay. Como vimos en los años 30. ¿Una crisis provocada para que ocurra o una crisis producto de...? Una crisis que cae por el peso de su propio peso. Okay. Se sospechaba que estábamos cercanos a una crisis como la del 30, eso es lo que se dijo el año pasado. De acuerdo. Y seguimos estando ahí. Seguimos estando ahí, lo mismo se ha pospuesto la cosa porque el gobierno, otra vez, entre el gobierno y el Banco de la Reserva, inyectaron 10,000 billones de dólares. 10 trillones, 10,000 billones de dólares. Es un tercio de nuestra deuda. Exacto. Prácticamente la tercera parte de los ingresos fueron inyectados. Y eso es artificialmente. Tú no puedes seguir haciendo eso. Tú no puedes seguir imprimiendo dinero porque pierdes la confianza completa. Entonces, no es sostenible. Tú no puedes seguir. Prácticamente, déjame decirte, es equivalente a una familia que tiene tarjetas de crédito. Y entonces llegan a tener 100,000 dólares de deuda en tarjetas de crédito. Y van al banco y le dicen, oye, yo quiero que me des una tarjeta de 10,000 dólares. Y el banco dice, yo no sé si te lo puedo dar porque en este momento no tiene suficientes ingresos ni para pagarme los 100 millones, los 100,000 que te debes. Entonces llega a ese momento. ¿Cuál es ese momento? El momento exacto no se puede predecir, pero que vamos en esa trayectoria, sí vamos. Te levantas por la mañana tú, ¿no? ¿Y en qué basas tu esperanza? Porque claro, cuando ves números te dices, acá la cosa, vamos en picada.
Pues mira. Pero te veo siempre animado. Sí. Primero, todo este tipo de cosas se ha sobrepasado en varias veces anteriormente. Esta no es la primera crisis que nos va a dar. Ha habido varias. Es muy dolorosa. Hay dolor, pero se sobrepasa. Y la gente vuelve a reestructurarse. El miedo que yo tengo son estas organizaciones mundiales, como el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que son una mano de locos que están allí, que son estas compañías enormes que piensan en que tienen como una meta, que para el año 30 tú no te pertenezcas a nada, tú no eres dueño de nada y te va a gustar. Eso es un concepto de lo que es el comunismo, con otra palabra, con otro nombre, pero es la misma cosa. Planificar centralmente causa un caos económico horrible, como está viendo en Argentina, como hemos visto en Venezuela, como vemos en Cuba, como le pasó a Rusia, como le pasó a todos esos países que la economía está regida por un gobierno central. Eso acaba en catástrofe. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión muy global, muy general, y no saben lo que está pasando en la calle. Claro. La mejor forma de estructurar una economía es que toda la gente en la calle lleguen a resolver sus problemas al nivel local. Entonces, cuando tú tienes millones de personas resolviendo sus problemas a nivel local, lo que pasa en California no ocurre aquí, pero resuelve lo que está pasando en California. Claro. Y resolvemos lo que está pasando aquí. Y eventualmente, a nivel nacional, tú estás resolviendo de borde a borde y llegas a acoplarse uno con otro. Pero cuando tú llegas a planificar las cosas centralmente, ¿okay? Lo único que tú haces es que beneficias a un grupo chico y le causas daño a la mayoría de la gente. ¿Te gusta lo que está haciendo Milei, más allá de que lo logre o no lo logre? Sí, es muy positivo. Lo que pasa es no sé si el pueblo argentino va a aguantar el palo que viene. Claro. Basado en esa reestructuración. Puede ser esa analogía de lo que podría pasar en el mundo para poder acomodar los tantos, ¿no? Exacto, pero todo el mundo tiene que estar doliéndose. Claro. Y llega un momento en que, es decir, no hay forma de inventar efectivo, de inventar deuda, de crear gastos del cual tú no puedes sacar de ningún lado porque la gente no te presta el dinero. Claro. Entonces tienes que caerte a lo básico, a esto es lo que yo tengo y con esto tengo que sobrevivir. Y entonces comienzas a reestructurar, a reconstruir de nuevo. Y toda esa gente que dice que no van a trabajar, o encuentran trabajo o se mueren de hambre. O crean algo, se mueren de hambre. Porque nadie lo salva. Exacto, no hay que. Ahí hay sálvese quien pueda. Vamos a ir al corto. Este año de elecciones, sí. Van a seguir dibujando la economía para que las cosas estén bien. Van a tratar. Así no nos vamos a enterar. Van a tratar. Van a tratar. Y van a hacer lo más posible. Pero si el peso de lo que han hecho en contra de la economía es tan grave, es tan duro, que no sé si llega a ese momento, si llega a durar tanto para, estamos hablando de fin las de elecciones. Año. Sí, wow. Porque el peso es enorme. Vamos a ver qué cosas inventan, porque inventaron 10.000 billones de dólares. Claro. No sé si van a inventar más de eso, ¿no me entiendes? Este golpe sería para el próximo presidente. Sí. O sea, en el caso de que Donald Trump saliera presidente, se va a tener que encontrar con un problema financiero enorme. Sí, y como negociante, sabe cómo lidiar ese tipo de cosas. Porque en sí lo odian porque el tipo no es parte del sistema. Claro. Y habla francamente y mete la pata y es agresivo. Sí, pero va a mandar a recortar gastos, que es lo... Pero el hombre sabe lo que es. Si no, fíjate la economía como iba anteriormente. Dino, ¿sigues activo en tu organización, en todo, sí, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Todavía sigo como gerente director de la Alianza de América de los propietarios de casa. Ajá. Y seguimos fajados contra todo esto. Ahí siempre estamos lanzándole cartas al gobierno para que mejoren la situación. Siempre hay forma de palanquear la cosa, ¿no? Pero dentro de todas las cosas siempre hay forma de mejorarlo, ¿no? Y entonces uno trabaja dentro de lo que existe. Yo quiero que la gente se vayan allá a lo que es myaha.com y va a haber una estrellita roja ahí, que se hagan miembros, van a ser miembros por vida. Necesito 5 millones de ellos para poder ser la voz, no solamente de los 84 millones de propietarios de casa, 85 millones, sino todos esos que tienen prospecto de convertirse en propietarios. Muy bien, voy a reiterar en la web que es myaha.com.
AHA.com, el America Home Owner Alliance. Sí. ¿Y cuántas llevan de los 5? Me faltan 4 millones. Ah, bueno, ya yo voy a tirar 1 millón. Estamos ya bien, son millonarios. 1 millón, sí, somos millonarios. ¿Cuántos que comenzaron? Necesito 5. Comenzamos en el año 2011. Bien. Toma tiempo para levantar esto, porque con ese grupo yo puedo ir a la elección presidencial, que es lo que rigen las finanzas. Claro. Y entonces sí, porque con 5 millones de votos pues cambiamos las elecciones. Te queda mucho trabajo por hacer entonces. Sí, pero está basado en el AARP, la Asociación de Personas Retiradas. Ajá. Ellos tienen 45 millones de miembros. Y entonces cuando nada hacen en el gobierno sin consultar con ellos primero. Es cierto. Entonces no afectan a las personas. Ustedes están siguiendo el modelo. Y ese modelo que tenemos para los propietarios, que somos 85 millones. MYAHA.com. MYAHA.com. Regístrense. Esto es para cualquier dueño de casa. No, y cualquiera que quiera, que aspire a ser miembro. A todos los que aspiran a ser miembros y todos los que son miembros, que se hagan miembros. ¿Y qué servicios les dan ustedes? Nosotros somos la voz de ellos. Nos fajamos en lo que es proteger y promover la vivienda propia. Porque esa es la base de este país. La vivienda propia, tú pregúntale a cualquier alcalde, ¿dónde está la mejor salud? ¿Dónde hay más seguridad? ¿Dónde hay más servicios y productos para que uno quiere disfrutar la vida? Y te va a señalar en un área que hay una gran concentración de propietarios. Lo opuesto, ir donde hay más crimen, donde hay menos salud, donde hay menos productos y servicios que uno quiere adquirir, y te va a señalar un área que hay una gran concentración de personas que están alquilando. Claro. El pueblo hispano, el 49% de toda vivienda hispana son propietarios de su casita. Mientras que los americanos, rubios con azules, que tienen aquí varios años, el 74% de ellos tienen eso. Entonces, el nivel de vida, la calidad de vida para ese pueblo es superior a la de nosotros, básicamente porque son propietarios. Entonces, necesitamos que nuestra gente compre su casita. Yo estoy fajado por eso desde el año 75, que fundé un banco hipotecario en Chicago para prestarle al área donde no se le prestaba el dinero, porque la gente se parecían a hispanos, negritos, todo eso, no le prestaban. Había un racismo increíble aquella puerta. Entonces, tenemos que crecer el pueblo en su propietario. Esta es la razón por la que no te has metido a política directamente. De acuerdo. La estás haciendo aquí. De acuerdo. Muy bien. La política es que te causa muchos problemas. MYAHA.com. Entren, suscríbanse. Colaboraremos con unos poquitos, pero seguimos sumando. No, que sigan, por favor. Es necesario. Para que puedan alcanzar esta cifra, ¿no? De que todos los dueños de casa y propietarios de casa en Estados Unidos, o lo que quieran ser, puedan tener una representación. Es totalmente gratuito. Todo gratuito. Y es para promover y proteger la vivienda propia en los Estados Unidos. Tino, siempre un gusto. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.